¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Entender cómo estamos y por qué estamos implica volver hacia atrás, volver hacia el pasado. La historia justamente es la que nos explica esto, nos explica el pasado, y a veces hay una diferencia entre crónica e historia, la crónica como una sucesión de datos y la historia como esos mismos datos, pero articulados, explicados en sus causas y efectos de una manera coherente que van estableciendo de qué modo los acontecimientos van evolucionando. En la historia sabemos que es el pasado y entonces en ese sentido en primera instancia pareciera que debía haber una sola historia porque los hechos sucedieron tal cual sucedieron. Esto no es así. Porque así el historiador, inevitablemente, para hacer una interpretación de los hechos, está poniendo en juego su propia concepción de la vida, de la filosofía, del mundo. Es decir, por más que no quiera, al interpretar está valorando. Usted me dirá que entonces habría que llegar a la conclusión de que no es posible una historia neutra. Efectivamente, yo creo que no es posible una historia neutra. Se ha enseñado en los colegios durante muchas décadas una interpretación de la historia, pero se la ha enseñado como la historia argentina. Hay una estrecha vinculación entre los acontecimientos políticos como se fueron dando y el relato histórico que se fue generando, lo cual viene a probar precisamente que no hay una historia neutra. Vamos a tratar de, primero de reseñar cuáles son las que podríamos llamar las corrientes historiográficas más importantes en la historia argentina. La historia oficial, o liberal conservadora, o historia mitrista. La nueva escuela histórica, en tercer término la historia, el revisionismo rosista de derecha. En cuarto lugar, el revisionismo histórico que desarrollaron los forjistas, la gente de Forja. En quinto lugar, el rosismo más popular, el rosismo peronista. Después la historia social y después la historia como séptima corriente, la historia federal provinciana o latinoamericana. Podríamos decir que cuando la clase dominante se consolida en la Argentina, esa clase dominante constituida por los dueños de las más importantes estancias de la pampa húmeda y el gran comercio importador y exportador, que se expresa esto a partir de 1862 con la presidencia de Mitre, no es curioso, sino que es natural, que justamente Mitre, que es el dueño de uno de los diarios más importantes de aquella época y que todavía subsiste, y que es hombre que representa políticamente a este sector social, el que eche las bases de una interpretación de la historia.
una interpretación de la historia que está centrada en los trabajos, las biografías que él hace sobre Belgrano y San Martín, y la aceptación de la concepción de civilización o barbarie sostenida por Sarmiento como el eje de interpretación de las luchas sociales y políticas. Esta historia de Mitre va a ser proseguida por Vicente Fidel López, aunque Vicente Fidel López se nutría más en la historia oral por los relatos de su padre, el autor del himno Vicente López y Planes, pero era coincidente en general con la historia elaborada por Mitre. Y el gran divulgador que va a aparecer, que es Alfredo Grosso. Los libros de Grosso a fin de siglo XIX, principio del siglo XX, van a formar generaciones. Se calcula que se editaron entre 1,5 millones, 1.800.000 en varias épocas, ¿no?, de libros de la historia de Grosso. En esta historia aparece como bajo el esquema civilización o barbarie, aparecen como las grandes figuras aquellos que son expresión de la civilización. Es decir, los que dicen que Argentina no tiene por qué mirar hacia Latinoamérica, sino debe mirar hacia el Atlántico, debe tomar como ejemplo Europa, y por tanto los próceres más importantes son aquellos que han sido amigos de los europeos o más específicamente amigos de los ingleses, es decir, el caso de Rivadavia o el caso de Mitre, de lo cual viene en consecuencia de esto una política de inversiones británicas, de contratación del empréstito Baring Brothers, por ejemplo, por Rivadavia, y nueva deuda externa contratada por Mitre, una política donde la historia la hacen los grandes hombres, no la hacen los pueblos, la hacen más bien los grandes hombres o las élites. Y esta historia es, digamos, plantea, como lo sostuvo Sarmiento, que los indios, los negros, los criollos, los gauchos, en general son gente de segunda clase, y que si deben desaparecer es mejor, y que hay que basarse en la inmigración europea, que es la que son los hombres civilizados que van a llevar el país adelante. Se produce un hecho que modifica la situación, que es la llegada al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Esto es interesante porque en 1916 acceden al gobierno con Hipólito Yrigoyen un frente nacional que tiene su sustento en las clases medias urbanas y clases medias rurales, y también los sectores más pobres del interior, ¿no? Y aparece, no es tampoco casualidad, sino que inmediatamente aparece una nueva corriente historiográfica, que es la nueva escuela histórica. Yrigoyen asume el gobierno en 1916 y en 1918-19 aparecen varios historiadores que empiezan a separarse de la vieja interpretación dada por el mitrismo. Entre estos historiadores aparece Emilio Ravignani, que era radical, que avanza audazmente la reivindicación de Artigas. Mitre y Vicente Fidel López habían denigrado a Artigas, y probando que ellos no hacían historia neutra, hay una carta de Mitre a Vicente Fidel López donde le dice: nosotros podemos disentir en algunos matices, pero a Artigas lo hemos enterrado históricamente. Había el propósito de enterrar históricamente al caudillo más lúcido y que tenía un apoyo popular extraordinario. Ravignani avanza haciendo una crítica a esta posición y reivindica a Artigas, y está a punto de hacer una reivindicación de Rosas. No llega a tanto, no se atreve a tanto. En realidad podría haberse atrevido, porque Yrigoyen y Alem eran parientes de un mazorquero rosista. El abuelo de Yrigoyen muere ajusticiado después de Caseros, y aparece en esa nueva escuela histórica una figura importante que tiene una gran capacidad para adaptarse a los cambios políticos, que es Ricardo Levene. Ricardo Levene parece que hizo esta suposición: Mitre escribió sobre Belgrano, escribió sobre San Martín, y yo voy a escribir sobre Moreno. Y hace 3 tomos sobre Moreno, muy minuciosos en todo, pero quitando de esa biografía el plan de operaciones de Moreno, que es el centro, como lo vamos a ver, de la política de Moreno, y es en realidad el programa de la Revolución de Mayo. Y Levene vuelve en general, en casi la mayor parte de su obra histórica, a la historia mitrista o liberal.